Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor esté dando paz y consuelo a Lali, a Mimi y a cada uno de sus nietos y bisnietos, que sabiendo que ya su mamá está con el Señor. Así que bueno, hermanos, ahora seguimos con la lectura comunitaria. Les recuerdo, estábamos en Lucas capítulo 8 y hoy vamos a trabajar en los versículos 16 al 21. Así que les comparto los audios de Lidia y de José Luis, que nos van a estar guiando en la lectura. Así que les doy un tiempito para que vayan preparando Lucas capítulo 8, versículo 16 al 21. Y luego pegadito les dejo el audio del estudio. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, hermanos, continuamos entonces un poquito desmenuzando a Lucas. Y hoy espero y creo va a ser un poquito más breve, ya que lo que tenemos, lo que leímos para el día de hoy, que es Lucas 8, versículos 16 al 21, son 6 versículos simplemente. Y un poco la idea de por qué lo hago más corto, por qué lo corté de esa manera, es porque a partir del versículo 22 tenemos otras actividades de Jesús que se desarrollan y se ven bien marcadas, ¿no? Que son en la barca, en el mar o en el lago de Galilea, y luego a partir del versículo 26 es lo que surge o lo que hacen después al otro lado del mar, o del lago de Galilea, al otro lado del mar, luego de haber tenido una circunstancia en el viaje. Me trabé muchísimo, pido disculpas, pero básicamente lo que es del versículo 22 al 25 antecede a lo que después va a pasar en el versículo 26 en adelante. Así que por eso prefiero como dejarlo un poquito para más adelante. Es una parte un poco con mucho contenido, entonces no quiero ir mezclando todas las cosas. Porque, como les decía, lo que tenemos para hoy es básicamente parte de la finalización de lo que vimos la semana pasada, que también era mucho hacerlo, si no se extendía demasiado, que es la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos, como lo queramos percibir y ver, pero en realidad es más bien de la palabra parábola de los terrenos, de las tierras, ¿no? Y bueno, allí habíamos visto, ¿no? Y teníamos en claro la semana pasada de que teníamos que escuchar y también no solo escuchar, sino que después demostrarlo, o sea, comprender lo que oímos y después tenerlo por luz o tenerlo a muestra de lo demás, ¿sí? Tenerlo como fruto, ser esa semilla que cae en buena tierra y ser esa tierra que recibe la semilla y que la semilla va produciendo raíces, fruto y se va desarrollando en cada uno de nosotros y de ahí ese terreno es el que produce todo el fruto, ¿sí? Y finalizando en el versículo 15 dice, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, o sea, la reciben, la escuchan, la comprenden y la retienen y al perseverar, y como perseveran, producen una buena cosecha, ¿sí? Es un encadenamiento de acciones y situaciones. Escuchar, procesarla, perseverar en ella
y luego tenemos una buena cosecha, un buen fruto. Entonces, básicamente el versículo 16, del versículo 16 al 18, es un poco la conclusión de todo esto. Y más adelante lo que viene también después, también es parte de ese oír, pero no me quiero adelantar. Entonces en el versículo 16 dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. ¿Sí? Es decir, todas aquellas personas, o sea, uno no va a poner, ya es un texto que es como algo proverbial, básicamente, ¿sí? Es como un proverbio, es algo, uno no va a poner, no va a prender una lámpara para ponerla abajo de la cama o para ponerla en un cajón donde esa lámpara no alumbra a nadie, y o no alumbra a ningún lugar, sino que precisamente uno enciende la lámpara para poder tener visión de todo el contexto de donde uno está, y también todas aquellas personas que llegan a la casa o que llegan hacia alguna habitación tengan luz y no puedan tropezarse. Entonces, un poco lo tenemos que ver desde este lado, ¿no? O sea, la luz se identifica con la palabra de Dios y es lo que nosotros escuchamos, y es lo que la buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra es la palabra de Dios y cómo fue fructificándose a través de la luz que es la palabra de Dios. Y de esta misma manera nos ponemos nosotros. Como no escondemos una lámpara para iluminar todo un lugar, tampoco debemos esconder a la palabra de Dios que actuó y penetró y interpeló nuestra vida, nuestro corazón, sino que es para demostrarlo y para que ser luz para los demás también. En el versículo 17 dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Es interesante que en la interpretación judía, la palabra ocultar o el término de ocultar, ¿sí? De que no hay nada escondido y ese tipo de cosas, está relacionado con aquel pasaje de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Todas aquellas cosas ocultas para el judaísmo eran aquellas cosas que Dios en algún momento las iba a revelar, pero no era el momento. Pero ellos sabían que habían cosas ocultas o pensaban que habían cosas ocultas por Dios que tenían que ser aún reveladas. Entonces un poco tiene que ver con esto. Sin embargo, Lucas acá le está dando otra vuelta de rosca porque dice que no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. O sea, todo lo que está oculto se va a descubrir. Ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y esto de no conocer, que llegue a conocerse públicamente quiere decir acerca de la proclamación de la palabra de Dios. La proclamación de la palabra de Dios va a ser conocida en todos lados, en todo momento, en todo el mundo, en todo lugar. Y esa es la tarea un poco que nos toca a nosotros como parte de demostrar los frutos que la semilla dio en la buena tierra, ¿no? Si es que somos buena tierra, obviamente estos frutos se van a dar por sí solos y vamos a iluminar a los demás, vamos a iluminar nuestro corazón en primer lugar, vamos a iluminar a los demás y también vamos a proclamar la palabra de Dios sin temor, sin miedo alguno. Bueno, muchas veces tenemos nuestros días, nuestros momentos, pero la palabra de Dios siempre va a estar presente en nuestra vida y siempre va a haber una palabra de esperanza y una palabra de ánimo para quien lo necesite y quien se acerque a nosotros. Y es esto de poder proclamar y comunicarlo públicamente, ¿sí? No hay nada oculto. Todo lo que Dios me ha revelado, lo que nos ha revelado y lo que nos revela a través de su palabra, está todo disponible para todos. Es abierto para todos. Como siempre comento, el Evangelio de Lucas es un evangelio que es para todos por igual. Y en versículo 18, también, bueno, acá vamos a ver que tenemos una controversia casi parecido a lo de la semana pasada, que dice, por lo tanto, pongan mucha atención. Acá hago un paréntesis. Pongan mucha atención. Recuerden que en el versículo 8 dice, dicho esto, exclamó,
el que tenga oídos para oír, que oiga. Y era como una advertencia, no una advertencia, sino una, pongan atención, fíjense, escuchen, ¿sí? Era como para que estén atentos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Pongan atención, otra vez les está diciendo Jesús. Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Y esta frase que por ahí nos puede como chocar un poco, ¿sí? No lo tenemos que ver o no la tenemos que pensar desde lo material o desde las bendiciones que Dios nos da, ¿sí? No hay que pensarlo desde ese lado, sino que precisamente, como viene hablando el pasaje acerca de la palabra de Dios, que es una lámpara que hay que ponerla en una repisa y la ponemos en una repisa que no está oculta y que es para proclamación para todos aquellos, en este versículo, en el 18, también está hablando de la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios tendrá más o se abrirá más profundamente a la palabra de Dios y a recibirla y a que la palabra de Dios también obre en su vida, ¿sí? Y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. O sea, aquella persona que tiene un concepto de Dios y que piensa que es solamente eso y por ahí somos presas de alguna estructura, somos presas de alguna doctrina, somos presos ya porque somos humanos y es inevitable a veces tener estas estructuras propias, ¿no? Y es inevitable a veces creer de ciertas maneras o ciertas cosas de la palabra, que realmente y lamentablemente nos pasa, y a mí me pasa también, ¿no? Pero muchas veces esto es, vivimos como presas y vivimos solamente encasillados en eso. Y que no, porque es de esta forma, es de esta forma, es de esta forma y es de esta forma. Y por ahí no dejamos que la palabra de Dios nos abra aún más nuestro entendimiento. Entonces un poquito este versículo tiene que ver con eso. Cuanto más tenemos de la palabra de Dios, más vamos a recibir y más vamos a poder comprender aquello que alguna vez escuchamos y también luego de comprender es ponerlo en práctica. Entonces, si vivimos vivimos todo el tiempo solamente en una sola comprensión y no dejamos que la palabra de Dios interpele toda nuestra vida, siempre hay algo que nos va a estar haciendo un poquito de ruido allí. Entonces, es bueno poder dejarnos interpelar aún más por la palabra. Y muchas veces no solo en hacerlo de manera propia, sino también de poder contar con los hermanos, contar con el pastor, ¿sí? Contar con aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor para que nos guíen también si hay alguna situación en nuestra vida, si hay algo que nos está dejando a oscuras, si estamos la lámpara que tenemos no la estamos poniendo sobre la repisa para que ilumine a todo, sino que la estamos escondiendo bajo la cama, ¿sí? Y que no seamos de piedra de tropiezo ni para nosotros mismos ni para otras personas tampoco. Entonces, un poco es poder tener esta sabiduría de dejarnos interpelar por la palabra y si estamos con dudas, si nos complica, si estamos necesitando oración, si estamos fallando en nuestra fe, que podamos también contar con los hermanos, contar con la iglesia, contar con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Perdón. Y esto un poco tiene que ver también la entrada de los últimos 3 versículos que nos quedan para analizar hoy. Dice en el versículo 19, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercársele. Recordemos que, bueno, la parábola del sembrador o la parábola, ¿sí? Lo hace cuando Jesús estaba proclamando por las aldeas, por los pueblos, y había gente que los acompañaban, ¿sí? Estaba, como siempre, las multitudes en torno a Jesús. Y este texto es también a veces complicado, a veces entendido de una manera y muchas veces de otra, ¿no? Si Jesús tenía hermanos, si no tenía hermanos, si María fue siempre virgen, si no fue siempre virgen, si se referiría a los hermanos de sangre o a todos en general. Lo cierto que el pasaje, estos 3 versículos, en realidad se están centrando mucho, o la centralidad del pasaje lo tiene en el último versículo, ¿sí? Entonces es todo un gran contexto con
con un mensaje en particular que es el mensaje que cierra a toda esta parábola o esta gran enseñanza que Jesús nos está dando a través de Lucas, que Lucas lo plasmó de esta manera, ¿sí? Entonces en el versículo 20 dice: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Versículo 21, pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Muchas veces también, bueno, dentro de esto que se interpreta de un lado para el otro, es porque la palabra hermanos es precisamente aquellas personas que son cercanas al núcleo familiar. Se nos presenta un modelo relacional, ¿sí? Con Jesús y de cercanía y de intimidad también con el Señor. El Señor también nos adopta y nos acepta, ¿sí? como sus hermanos. Pero es interesante lo que dice en el versículo 21, que es allí donde nos incluye, pero también hay una parte de nuestro lado, ¿no? Y tiene que ver un poco con, como lo decía antes, con toda la parábola de las tierras, de los terrenos, también con lo que vimos de la palabra de Dios, de quien la escuche, qué es lo que hacemos con esa comprensión que tenemos de la palabra de Dios, que dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Oír, comprender, tener fe, confiar, ¿sí? No vimos a Jesús actuar, o los que están acá tampoco lo vieron a Jesús actuar, pero oyeron a la palabra de Dios. Me refiero, vuelvo para atrás, que no lo vieron, que por ahí hay muchos muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús fueron por las palabras de otros, ¿sí? Sabiendo de que Jesús hacía los milagros. Ahí cierro paréntesis porque si no, me parece que me queda un poco colgado. Entonces, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? No lo vimos físicamente, pero sí confiamos y tenemos fe en la palabra de Dios, en sus enseñanzas y en las cosas que nos son reveladas por medio de la palabra. A eso es lo que quería apuntar. Entonces, ese oír, ese comprender, ese tener fe, nos tiene que llevar a ponerlo en práctica, ¿sí? Siempre de la misma manera que como aquella tierra que retuvo a la semilla, sí, que es aquellas personas que, como dice en el versículo 15, lo vuelvo a tomar, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen, aquellos que oyen la palabra de Dios, la semilla, con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, le podríamos agregar en ella, producen una buena cosecha. Entonces es oírla, comprenderla, tener fe, perseverar en ella, mostrar los frutos. Y después, ¿qué hacemos? Tenemos la lámpara encendida, la ponemos frente a la repisa para iluminar a los demás, arriba la repisa para iluminar a los demás. No escondemos la palabra de Dios, sino que la queremos proclamarla, buscamos proclamar y predicar, ¿sí? Poder llevar y atender a las necesidades que tiene la gente, las personas, o aquellas situaciones que se nos pongan delante de cada uno de nosotros, delante de nuestro día a día. Y acá también, bueno, un poquito de esto de ponerlo en práctica, de llevarlo a la práctica, es esto de tenerlo, de que como premio, si se quiere, digámoslo, ¿sí? De que vamos a hacer, a recibir la palabra y al trabajarla y al tenerla, vamos a recibir aún más entendimiento y conocimiento de parte de Dios, que no solo nos sirve a comprender algo propio, algo en particular, a comprender y entenderlo, sino también que nos va a dar mayor responsabilidad para poder llevarlo adelante, para poder llevar adelante su palabra, para poder seguir siendo luz, para poder seguir buscándolo a Él, para seguir estando en el camino y seguir perseverando, ¿no? ¿Sí? Así como aquellos que decía de noble corazón y bueno, retiene la palabra y perseveran, ¿sí? Esa perseverancia, por más que duela, por más que cueste, por más que no estemos atravesando el mejor momento, siempre hay esperanza al final, siempre el Señor está con nosotros, siempre nos acompaña y no nos tenemos que olvidar esto. Su Espíritu Santo nos acompaña cada día de nuestra vida, aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo queramos ver, no lo queramos sentir, no lo queramos comprender, estemos en la situación que estemos, el Señor siempre está con nosotros, siempre está de nuestro lado, siempre está a nuestro lado y nos
y nos acompaña, y sobre todo tiene una cualidad del Señor que nos tiene paciencia, que muchas veces nosotros como humanos no lo tenemos, queremos todo ya, pero el Señor tiene mucha paciencia para con nosotros, y misericordia y compasión. Así que, hermanos, bueno, y un poquito para finalizar, es esto retomando un poquito esto de la intimidad de los hermanos y de la madre de los hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, o sea, los que tienen fe, los que creen, ¿sí? Los que recibieron la salvación, los que están dispuestos a comprender y a entender cada día cómo es el camino del reino de Dios y su justicia. Pero también quiero rescatar esto de la intimidad, que el Señor nos llama de esa misma manera y nos pone a todos como sus hermanos, nos pone a todos como aquellos que estamos cercanos a Él, ¿sí? No olvidemos este concepto, que como iglesia, como creyentes en fe, como hermanos en Cristo, ¿sí? Somos parte de esta familia también, y somos parte de este núcleo familiar de Jesús, ¿sí? Que estamos unidos y permanecemos en su amor. Entonces, no olvidemos esto, ¿sí? De que también tenemos este modelo relacional que en este versículo Jesús nos deja para poder estar y saber y tener la fe cada día de que Él nos llamó y Él nos hizo parte de su entorno, y Él nos quiere como parte de su entorno y no de lo demás y de lo que podamos tener a nuestro alrededor. Y un poco también lo podemos ligar con los otros terrenos que tienen sus diferentes visiones o sus diferentes maneras de recibir la palabra, ¿sí? Que podamos, hermanos, entonces pensar en esto, ¿sí? De que el Señor nos llama, nos habla, la palabra nos habla también, y muchas veces somos nosotros los que no oímos, o por ahí escuchamos, no comprendemos y no ponemos en práctica, o nos quedamos siempre ahí a mitad de camino. Así que, hermanos, me animo primeramente a que podamos oír, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente.